Ella te dijo que no piensa tanto en sexo. Lo dijo con una calma que parecía sincera. Pero ese mismo día pasó casi una hora eligiendo lencería para estar cómoda. Revisó su reflejo como si estuviera preparando una escena y cerró el portátil con un gesto nervioso cuando entraste. Dice que no es muy sexual, pero su mente no deja de volver al mismo lugar. No es una contradicción, es una pista. Una que casi todos ignoran. El deseo femenino no es más débil que el masculino. Es más profundo, más constante y sobre todo más complejo. Tú deseas como quien tiene sed. Aparece el estímulo, el cuerpo responde, la mente sigue. Es lineal, directo, visible. Ves, quieres, persigues. Para ella, el deseo no irrumpe, se acumula. No se enciende con un chispazo, se construye como una tormenta. Mientras tú piensas en el ahora, ella piensa en lo que fue, en lo que es y en lo que podría significar. El sexo, para ella, no empieza en el cuerpo, empieza en la cabeza. Y la cabeza nunca está vacía. Ahí está la gran diferencia. Tú juegas en una sola dimensión. Ella en varias a la vez. Tú reaccionas al estímulo. Ella interpreta el contexto. Tú te preguntas si esta noche habrá sexo. Ella se pregunta qué dice esta noche sobre quién es, cuánto vale y cómo será vista mañana. No porque sea complicada, sino porque fue educada así. Durante generaciones se les dijo que desear era peligroso, que sentir demasiado las hacía perder valor. Luego, de golpe, se les exigió que fueran libres, seguras, insaciables. Dos órdenes opuestas viviendo en la misma mente. Por eso su deseo puede parecer intenso y frágil al mismo tiempo. Por eso puede arder y apagarse en segundos. No es falta de deseo, es exceso de capas. Entender esto no solo cambia cómo ves a las mujeres, cambia cómo entiendes el deseo humano en sí. Para entender de verdad el deseo femenino, primero hay que aceptar algo incómodo. Hombres y mujeres no experimentan el sexo desde el mismo lugar mental. Tú piensas el deseo como una reacción biológica simple. Algo te atrae, el cuerpo responde, la mente se alinea y el impulso avanza sin demasiados obstáculos. Es un recorrido corto y predecible. El estímulo entra por los ojos y termina en el cuerpo. Casi no hay interferencias. En ella ocurre lo contrario. El deseo no sigue una línea recta, sino que se mueve en círculos, capas y recuerdos. Mientras tú estás anclado en el presente, ella vive el sexo como una escena que se conecta con su pasado y se proyecta hacia el futuro. No solo siente, evalúa. No solo desea, interpreta. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se convierte en información. Para ti, el sexo es una experiencia. Para ella, es una narrativa completa. Aquí es donde muchos hombres se pierden. Creen que si hace 5 minutos ella estaba excitada, ahora debería seguir estándolo. No entienden que, en su mente, pueden estar ocurriendo 10 procesos al mismo tiempo. Un comentario que escuchó de niña. Una inseguridad corporal que apareció de golpe. Una duda sobre cómo será juzgada después. No es frialdad. Es una sobrecarga mental constante. Tú juegas a un juego con reglas claras. Ella juega a otro donde las reglas cambian según el contexto. Tú reaccionas al deseo. Ella negocia con él. Tú lo vives como hambre. Ella como un thriller psicológico donde cada escena depende de la anterior. Por eso, cuando intentas abordarla desde tu lógica, te frustras. Estás resolviendo una ecuación simple mientras ella está resolviendo un sistema entero. Hasta que no entiendas esta diferencia, seguirás preguntándote por qué el deseo femenino parece tan intenso y tan volátil al mismo tiempo. Y seguirás interpretando mal algo que, en realidad, tiene una lógica muy precisa. Desde muy temprano, a ella le enseñaron que desear era peligroso. No de forma explícita, sino con mensajes sutiles que se repetían una y otra vez. Sea atractiva, pero no demasiado. Disponible, pero no fácil. Apasionada, pero no intensa. Disfruta, pero no más que él. Cada una de esas frases se quedó grabada como una línea de código en su mente. Y ahora, cada vez que el deseo aparece,
no llega solo. Llega acompañado de una discusión interna constante. Mientras tú sientes ganas y avanzas, ella siente ganas y se frena. No porque no quiera, sino porque en su cabeza se activa una guerra civil entre lo que desea y lo que aprendió que debía desear. Una parte de ella quiere soltarse, perder el control, entregarse al impulso. La otra le recuerda quién se supone que es, cómo debería comportarse y qué consecuencias podría tener cruzar esa línea invisible. Esa tensión no mata el deseo, lo multiplica, pero también lo vuelve inestable. Por eso hay días en los que su deseo estalla sin aviso. No fue casualidad. Ese día se sintió poderosa, reconocida, vista. Tal vez cerró un trato importante, habló con seguridad en una reunión o simplemente se sintió dueña de sí misma. Cuando su valor interno sube, su deseo despierta. Y también hay días en los que desaparece por completo. Basta una foto desfavorable, un comentario sobre su cuerpo o la sensación de ser invisible en una habitación llena de gente. Su deseo no vive aislado. Vive conectado a todo lo que ella siente que es. Tú no estás tratando solo con ella en el presente. Estás tratando con cada mensaje que recibió sobre el sexo, el cuerpo y el valor femenino. Hasta que no entiendas esa batalla interna, seguirás confundiendo silencio con falta de deseo, cuando en realidad es conflicto. Aquí es donde muchos hombres se equivocan por completo. Creen que el deseo femenino depende solo del cuerpo, del ambiente o del momento. Pero para ella, el deseo está íntimamente ligado a cómo se percibe a sí misma, no a cómo la ves tú, sino a cómo se ve ella cuando se mira por dentro. Su sexualidad no funciona de manera aislada. Está conectada a su autoestima, a su sensación de poder y a la idea que tiene de su propio valor. Hay días en los que su deseo se enciende con fuerza y parece imparable. No es magia ni azar. Esos días se sintió competente, respetada, admirada. Logró algo importante, fue escuchada, tomó una decisión con seguridad. Cuando su sensación de valor sube, su deseo se libera. Su cuerpo responde porque su mente le da permiso. Se siente digna del placer y, por tanto, capaz de desearlo sin culpa. Y luego están los otros días. Días en los que una imagen la hace dudar de su cuerpo, una frase casual toca una inseguridad antigua o una comparación silenciosa la coloca por debajo de alguien más. En esos momentos, el deseo no desaparece porque no exista, sino porque queda atrapado. Su mente le dice que no es suficiente, que no merece sentirse deseada, que no es el momento. El deseo sigue ahí, pero encerrado. Tú puedes tocarla, mirarla, decirle que es hermosa, y aún así, no despertar nada. No porque no le atraigas, sino porque su diálogo interno está apagando cada señal. Su sexualidad responde menos a lo que haces y más a lo que ella siente que es. Hasta que no entiendas que el deseo femenino nace del valor percibido, seguirás intentando encender el fuego sin oxígeno. Hay una realidad que incomoda porque rompe el ego masculino. Una mujer puede tener sexo sin sentir deseo real, y tú podrías no notarlo jamás. Mientras tu cuerpo necesita una señal clara para responder, el de ella puede seguir adelante incluso cuando por dentro no ocurre nada. No es engaño, es aprendizaje, es adaptación a un mundo que, durante años, le enseñó que la comodidad ajena importaba más que su verdad. Desde la adolescencia, muchas mujeres aprendieron a cumplir un papel, a parecer excitadas cuando estaban cansadas, a decir que sí cuando en realidad querían desaparecer, a actuar como si desearan algo que no sentían, porque explicar lo que pasaba por su cabeza era demasiado complejo, demasiado incómodo o simplemente inútil. Fingir era más fácil que confrontar. Tú mides el buen sexo por la frecuencia y el resultado. Ella lo vive de otra forma. Puede haber encuentros donde no hay placer, pero sí cumplimiento, donde el cuerpo está presente, pero la mente está en otra habitación. Tú crees que todo va bien. Ella está pensando en mañana, no porque seas insuficiente, sino porque para que su deseo sea real,
Demasiadas piezas tienen que encajar al mismo tiempo. Aquí está la diferencia clave. Tu deseo es honesto porque no puede fingirse. El suyo ha sido entrenado para representarse incluso cuando no existe. Entender esto no es para culpar a nadie, es para dejar de confundir participación con deseo y silencio con consentimiento interno. Aquí aparece una de las confusiones más grandes. Muchos hombres creen que las fantasías femeninas giran en torno al dinero, al estatus o a los objetos. Y fallan. Lo que enciende el deseo no es lo que un hombre posee, sino lo que representa. El arquetipo del hombre poderoso no excita por su riqueza, sino por su capacidad. No por lo que compra, sino por lo que domina. Cuando ella imagina a un hombre con autoridad, no piensa en cuentas bancarias. Piensa en alguien que controla su entorno, que toma decisiones sin titubear, que sabe exactamente lo que hace. Un cirujano con manos firmes, un chef que dirige una cocina como un general, un profesor capaz de mantener a una sala entera en silencio. No es el título lo que atrae, es la maestría. Ver a alguien operar en un nivel que deja al resto como espectadores. Despierta algo profundo en su mente. Por eso se activó cuando te vio arreglar algo sin pedir ayuda, pero no sintió nada cuando hablaste de tus logros triviales. La competencia real es preliminar. La excelencia auténtica es erótica. Ella no quiere que le compres cosas. Quiere sentir que fue elegida por alguien que podría elegir a cualquiera. Que, entre todas las opciones, fue ella quien logró romper el control de un hombre, que no pierde el control por nada. Este arquetipo no habla de sumisión, sino de contraste. Poder hacia afuera, vulnerabilidad selectiva hacia ella. Un hombre que domina el mundo, pero se rinde solo en un espacio íntimo. Esa exclusividad emocional es el núcleo del deseo. No ser una opción más, sino la excepción. Entender esto cambia por completo la forma en que interpretas lo que ella realmente desea cuando habla de hombres interesantes. Existe otra fantasía que atraviesa generaciones y culturas, y casi nunca se dice en voz alta. No es el hombre perfecto, ni el amable, ni el siempre disponible. Es la bestia que solo se deja tocar por una mujer. El hombre capaz de ser duro con el mundo, pero suave con ella. Peligroso hacia afuera, vulnerable solo en la intimidad. No se trata de violencia, sino de potencia contenida. Cada historia de vampiros, de hombres malos, de figuras oscuras que esconden un lado sensible, repite el mismo mensaje: ser la única capaz de domesticar el peligro. Ella no quiere a alguien inofensivo. Quiere a alguien que podría serlo todo, pero elige no serlo por ella. Alguien que tiene fuerza, impulso, agresividad, pero decide controlarlos. No porque no pueda usarlos, sino porque no quiere perderla. Aquí aparece el arquetipo del protector. Y no tiene que ver con posesión ni con machismo. Tiene que ver con sentirse prioritaria. Por eso pequeños gestos tienen tanto impacto. Caminar del lado de la calle, una mano firme en la espalda en medio de la multitud. Una presencia que transmite: si pasa algo, yo me encargo. No es teatro. Es seguridad emocional traducida en acciones. Lo que muchos no entienden es que la protección más poderosa no es física, sino interna. Ser el lugar donde ella puede bajar la guardia, dejar de ser fuerte, dejar de demostrar. El hombre que puede sostenerla cuando se rompe. Ese contraste, fuerza externa y refugio interno, activa algo profundo, porque no hay nada más atractivo que sentirse a salvo en los brazos de alguien que podría ser peligroso para todos, menos para ti. Hay un tipo de atracción que desconcierta a muchos hombres porque parece ilógica. Es la atracción por el hombre distante, el que no se explica del todo, el que no entrega su atención de inmediato. Mientras tú crees que mostrar disponibilidad constante es una prueba de interés, en su mente ocurre otra cosa. El misterio activa su instinto de conquista, no porque quiera sufrir, sino porque quiere sentir que su presencia importa lo suficiente como para ser ganada. El hombre misterioso no seduce por lo que dice, sino por lo que no dice. No responde de inmediato, no se justifica,
no corre detrás. Y eso genera tensión. Cada silencio se convierte en una pregunta. Cada pausa, en una posibilidad. No es desinterés, es contención. Y la contención crea espacio para la fantasía. Donde hay espacio, la mente femenina construye historias. Y esas historias alimentan el deseo. Aquí aparece el patrón que se repite en casi todas las fantasías. Poder combinado con vulnerabilidad selectiva. No es frialdad absoluta ni entrega total. Es alguien que puede conectar pero no con cualquiera. Alguien que no necesita pero elige. Esa elección es lo que enciende el deseo. No quiere ser una opción fácil. Quiere ser la excepción que atraviesa la armadura. Por eso el hombre excesivamente predecible pierde magnetismo. No porque sea malo, sino porque elimina la tensión. Sin tensión no hay narrativa. Y sin narrativa el deseo se apaga. El misterio no es manipulación. Es permitir que ella participe activamente en la construcción del vínculo. Resolver el enigma, abrir la puerta, llegar a un lugar que no estaba disponible para todas. Ahí es donde el deseo se vuelve intenso, porque se siente merecido. Aquí ocurre algo que muchos hombres no ven venir. Creen que ella cambia de opinión, que se vuelve contradictoria, o que ya no es como antes. Pero no se trata de incoherencia, se trata de evolución. El deseo femenino no es estático, se transforma con las etapas de la vida, y si no entiendes ese cambio, te quedas atrapado en un rol que ya dejó de funcionar. En sus primeros años, el magnetismo suele dirigirse hacia el hombre impredecible. El que no escribe, el que aparece tarde, el que no promete nada. No porque sea una buena elección, sino porque activa intensidad. A esa edad, ella no busca seguridad, busca sentirse viva. Cada señal confusa genera adrenalina. Cada duda alimenta la fantasía. El caos no es un defecto, es el estímulo. El deseo necesita emoción, no estabilidad. Con el tiempo, algo cambia. Después de decepciones, rupturas y noches de preguntas sin respuesta, la atracción empieza a desplazarse. El hombre que antes parecía aburrido empieza a verse distinto. La fiabilidad se vuelve atractiva, la coherencia se vuelve deseable. No porque ella se conforme, sino porque su definición de intensidad madura. La emoción ya no está en el drama, sino en la capacidad de construir algo que no se rompa. Más adelante, emerge otro arquetipo, el de la autoridad tranquila. Ella ya no necesita el estatus de un hombre, necesita su competencia real. Quiere a alguien que opere a su nivel, que admire lo que ella es, y no lo que podría llegar a ser. El deseo ya no se activa por promesas, sino por hechos. Su fantasía no murió, se sofisticó, y si tú sigues ofreciendo el mismo personaje de siempre, es normal que la chispa se apague. No porque ella cambió, sino porque tú no evolucionaste con ella. Para entender por qué el deseo femenino parece tan impredecible, hay que mirar su estructura interna. No funciona con un solo interruptor, sino con 3 pilares que deben alinearse: el psicológico, el fisiológico y el cognitivo. Cuando uno falla, todo se bloquea. Y lo más frustrante es que casi nunca fallan por la misma razón. El pilar psicológico es cómo ella se percibe como ser sexual. No cómo la deseas tú, sino cómo se siente consigo misma. ¿Se cree deseable? ¿Se siente merecedora del placer? ¿El sexo la hace sentir poderosa o vulnerable? 2 mujeres pueden vivir el mismo acto y experimentarlo de forma opuesta, porque su diálogo interno es distinto. Mientras una se siente elegida, la otra se siente evaluada. Y ese matiz cambia todo. El pilar fisiológico es el cuerpo, pero no como tú lo entiendes. No se trata solo de respuesta física visible, sino de cómo su sistema nervioso procesa el placer. Algunas necesitan tiempo, otras intensidad inmediata. Algunas requieren progresión suave, otras estímulos fuertes desde el inicio. El problema es que muchas mujeres ni siquiera conocen su propia verdad corporal, porque pasaron años actuando lo que creían que debían sentir.
en lugar de explorar lo que realmente sienten. El pilar cognitivo es el más sabotador. Es la voz que analiza mientras el cuerpo intenta soltarse. ¿Esto significa algo? ¿Es demasiado pronto? ¿Qué pensará después? Mientras tú estás en el momento, ella puede estar interpretando el significado del momento. La mayoría del tiempo, solo uno o dos pilares están activos. Cuando los tres coinciden, ocurre algo raro. El deseo fluye sin esfuerzo. Es ese instante que recuerdas y no sabes cómo repetir. No fue suerte, fue alineación. Hay una palabra que lo une todo y que casi nadie conoce. Concordancia. No es magia, ni intuición, ni química inexplicable. Es la secuencia exacta de estímulos que lleva a una mujer del cero al deseo real. Para ti, el recorrido es corto. Ves algo que te atrae, tu cuerpo responde. Quieres sexo. 3 pasos. Línea recta. Para ella, la concordancia es como una cerradura con múltiples combinaciones. Si giras los números en el orden equivocado, no se abre nada. Por eso tantos hombres sienten que hacen todo bien, y aún así, algo falla. Están tocando el cuerpo cuando ella todavía necesita contexto. Buscan respuesta física cuando su mente aún no dio permiso. Para ella, el juego empieza mucho antes. Puede comenzar cuando te ve resolver un problema con calma, cuando tomas una decisión sin dudar, cuando la haces sentir segura sin pedir nada a cambio. Mientras tú crees que el deseo nace en la cama, el suyo empezó horas o días antes, en una historia que su mente fue construyendo paso a paso. Aquí está el punto que cambia todo. El deseo femenino no responde a trucos rápidos, sino a coherencia. No es manipulación, es observación. Es entender qué tipo de narrativa activa su mente, qué gestos la devuelven a su cuerpo y qué actitudes le dan permiso interno para soltarse. Cuando alguien parece leerla, no es porque adivine, es porque entiende la secuencia. Ahora la pregunta queda abierta para ti. Después de escuchar todo esto, ¿crees que el deseo femenino es más complicado o simplemente más honesto de lo que nos enseñaron? ¿Es confuso o es profundo? Te leo en los comentarios. Quiero saber qué parte te incomodó, con cuál no estás de acuerdo y qué has vivido tú desde el otro lado de esta historia.